¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y los invito, como siempre, a que nos conectemos por redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter en @PetarOstoich, también en Instagram en @PetarOstoichOficial, y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un gran invitado y nos acompaña con un background maravilloso, como van a ver, Guillermo Torrealba, cofundador y CEO de Buda.com, plataforma de criptomonedas con presencia en Chile, Colombia, Perú y Argentina, con más de 350.000 clientes. Sin más, don Guillermo Torrealba, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Petar, gracias por la invitación. Me encanta estar acá. Me gusta mucho lo que tú haces y no me parece curioso porque entiendo por qué pasa, pero Bitcoin, hay toda una retórica en torno a Bitcoin que tiene que ver con lo destructivo que es para el planeta. Y yo, por supuesto, estoy muy en contra de eso. Y tú, siendo una persona que está empujando la economía circular, entiendes muy bien por qué eso no es así. Y siempre me ha gustado mucho lo bien que entiendes Bitcoin. Entonces me gusta mucho que estemos discutiendo de Bitcoin en un podcast donde el futuro de nuestra humanidad es como el objetivo. Absolutamente, y es un tema que vamos a tocar porque es fundamental y ha estado mucho en el debate. Naturalmente, Guillermo, este es un tema que mucha gente nos lo ha pedido. Para mí también es extremadamente interesante por muchas de las cosas que vamos a conversar. Un disclaimer, sí, tenemos que decir que Revolución Circular no da recomendaciones financieras, pero nos mueve esta pasión por conocer tecnologías disruptivas como Bitcoin. Ya hemos tratado en el podcast el tema de blockchain, pero que realmente son tecnologías disruptivas que están cambiando para mí entender, una de las actividades e industrias que no había sido impactada como el sistema monetario, el sistema financiero. La primera pregunta del millón, o quizás en el contexto de los 21 millones, es ¿qué es Bitcoin y cómo nace Bitcoin? Si nos puedes contar, Guillermo. Bitcoin, esta es una pregunta que puede ser fácil, pero a mí siempre me ha costado porque siempre parto de la base que hay como 10 maneras de explicar Bitcoin y dependiendo de quién es la persona que está al frente es cuál le calza. Así que, pero he llegado a explicarlo de esta forma. Bitcoin es un sistema económico, es dinero que replica las características del oro, en que es un dinero súper escaso, un dinero fungible, un dinero súper fácil de verificar, y que no tiene las desventajas del oro y que llevaron a que el oro dejara de ser la tecnología preferida por el sistema financiero mundial, como que el dinero es difícil de dividir, el dinero no se puede transferir por internet. Bitcoin resuelve todo eso. Entonces Bitcoin es dinero nativo de internet, pero es un dinero que por su naturaleza es mucho más parecido al oro que a las monedas nacionales, porque las monedas nacionales son emitidas y son controladas por entes centralizados, que en el caso de Chile se ha comportado los últimos 30 años, pero hubo un momento en que no se comportó y todos los chilenos vivimos 600% de inflación, lo que está viviendo Venezuela ahora. Y entonces Bitcoin nace, filosóficamente hablando, nace de la idea de que la revolución de Internet no estará completa hasta que Internet tenga una forma de dinero que sea nativa de Internet. Al mismo tiempo, la filosofía de Bitcoin dice, si vamos a crear dinero que es 100% digital, aprovechemos de resolver los problemas que el dinero actual ya sabemos que tiene. Y Bitcoin es el nacimiento de esta revolución. Así es, muy de acuerdo, y ahí tocaste un tema fundamental que yo creo que en esta evolución que tiene Bitcoin, yo también distingo distintas etapas y creo que hoy estamos definitivamente en una concepción de reserva de valor para Bitcoin. Eso para mí no saca o quita que en el futuro también se pueda convertir, y estoy absolutamente de acuerdo que es un sistema monetario digital con características muy interesantes, pero para mí y que también yo creo que ayuda muchísimo en la mística, que en esta economía de la atención siempre es muy importante,
es esta concepción que tuvo, cómo nace Bitcoin, y un personaje que si en algún minuto se sabe quién es él, ella o ellos, o como dicen ahí quizás una inteligencia artificial que viene del futuro, pero Satoshi Nakamoto, que creo que es muy interesante para quienes nos escuchan saber cómo nace toda esta tecnología y este movimiento, ¿no? Es de las partes más fascinantes. Así es. Yo llevo 7 años en esto y sigo pensando en esa pregunta, no te voy a decir que diariamente, pero al menos una vez a la semana. Bitcoin en estricto rigor es un protocolo. ¿Y qué significa que sea un protocolo? Es que es un software, es un programa computacional que tiene un set de reglas, y todas estas reglas están escritas en este código, y este código está replicado en millones de computadores alrededor del mundo, y por eso se dice que Bitcoin es descentralizado. No hay ningún computador central que contenga toda la información. Lo maravilloso e infinitamente curioso de esto, del nacimiento de Bitcoin, es que Bitcoin desde el punto de vista ingenieril es una maravilla, porque no es que sea tan difícil de crear, es que quien haya creado Bitcoin logró juntar partes de las ciencias de la computación que históricamente habían estado separadas, y las juntó de tal forma que logró crear dinero. Y el resultado al que llegó es difícil de explicar lo maravilloso, porque logró resolver todos los problemas de un sistema económico con incentivos económicos, cosa que seamos todos los humanos que participamos de la red los que tenemos incentivos económicos para aportar y no para desaportar. Y toda esta maravilla que se traduce en un código computacional fue regalada al mundo por una persona que nadie sabe. No solo nadie sabe, porque hay mucha gente que dice, pero como nadie sabe, entonces esta persona podría llegar en cualquier momento del tiempo y hacerse todos los bitcoins, porque es dueño del código. No solo regaló Bitcoin, sino que Bitcoin es código abierto, regaló la discusión, porque no fue una persona que regaló el código y ya está, sino que estuvo aportando en blogs de criptógrafos. Entonces fue una persona que aportó con mucho conocimiento, y luego finalmente todo ese conocimiento se tradujo en un pedazo de código que hoy está corriendo en millones de computadores y que se ha replicado en miles de veces, y por eso hoy día tenemos miles de criptomonedas. Es muy difícil de entender cómo una persona, si es que está viva, si está vivo Satoshi Nakamoto, quien sea que sea, me cuesta mucho entender cómo se aguanta las ganas de levantar la mano y decir, oye, fui yo creé esta maravilla. Por supuesto, este es mi ego hablando, pero hasta donde entiendo, todos tenemos ego. Lo que creo es realmente impresionante y nadie sabe quién es. Y también cómo se aguanta de no utilizar los bitcoins que tiene en él, claro. esta persona, ¿no? Pero creo que últimamente sí hubo algunos pequeños movimientos. Pero para contextualizar, y para quienes nos acompañan, Satoshi Nakamoto, esta persona, publica el libro blanco de Bitcoin el 31 de octubre del 2008, crea el bloque de Génesis el 3 de enero del 2009 y se lanza el código el 8 de enero del 2009. Y así comienza este viaje que hoy nos coloca de hecho hoy, a mí pensaba no hablar mucho de precios porque si se ve esta entrevista en 5 años más vamos a quedar absolutamente, pero ya superó el trillón de dólares, y eso también es importante de señalar porque supera el trillón de dólares en 12 años, ganándole en rapidez a Apple, Google, Facebook y Amazon. Entonces es realmente impresionante. Pero quiero volver a un tema que tú tocaste, quizás ahí tangencialmente, pero hablaste, y creo que hay una diferencia entre Bitcoin con B larga y Bitcoin, con B mayúscula y Bitcoin con B minúscula. Creo que es importante que hagamos esa distinción. Sí, a nivel de estándar, de vocabulario, nos referimos a los estándares, a los protocolos de Internet, nos referimos con mayúscula, y al uso diario de la moneda, en el caso de Bitcoin, nos referimos a Bitcoin con minúscula. Y entonces cuando nosotros hablamos de Bitcoin como protocolo, nos estamos refiriendo a la tecnología que habilita la existencia de los Bitcoins con B minúscula, que son estos objetos abstractos, pero transferibles entre personas. Tú dijiste el trillón de dólares de precio. Sí, a mí me gusta, es trillón, no es que Bitcoin haya llegado a un trillón de dólares del precio por unidad, sino que el market cap, la capitalización bursátil de todos los Bitcoins superó el trillón de dólares. Y a mí, más que la comparación con las empresas, que de todas maneras es extremadamente impresionante, porque estamos hablando de las empresas más exitosas de la historia de la humanidad, ¿vale? Le ganó a todo. Pero a mí lo que más me sorprende
Porque Bitcoin en el estricto rigor no es un activo, no es como una empresa en que genera capital, sino que es mucho más parecido a una moneda. Y en ese sentido, a mí me parece mucho más impresionante que Bitcoin sea hoy día la sexta moneda más grande del mundo. Y la gente no tiene idea. Estamos hablando de 190 países, lista los 190 desde la moneda más grande, que es el dólar, después está el yuan. Bitcoin está sexta. Le gana a todas las latinoamericanas, le gana a prácticamente todas las europeas. Y no se siente tanto, porque el peso chileno se siente mucho, porque si bien a nivel de moneda global no es tan grande, pero está todo contenido dentro de la esfera y dentro de las fronteras de Chile. Entonces se siente mucho el peso chileno, lo vemos en todas partes, aparte la ley nos exige usar el peso chileno. Bitcoin es la sexta más grande, pero está diluida en todo el planeta, entonces se siente, se percibe, se escucha mucho menos. Pero Bitcoin es inmenso, es realmente muy, muy grande. Yo creo que la gente que está recién entrando a esto, no percibe lo gigante que es esta industria. Es muy, muy grande y está creciendo muy rápido. ¿Cuáles son para ti las características, o cuáles son las características de Bitcoin para que los que nos acompañan lo entiendan? La escasez real, que también cuando uno empieza a leer hay dos cosas escasas en el universo prácticamente hoy, es el tiempo y Bitcoin. Si pudiéramos profundizar un poco en eso para que la gente también sepa sobre estos 21 millones, también la divisibilidad de Bitcoin y nos vayamos interiorizando un poco en sus detalles. Esa cita es muy buena porque yo creo que mucha gente dice, pero qué ridículo, es más grande. No es tan ridículo. Bitcoin intenta replicar al oro y el oro, hasta el nacimiento de Bitcoin, el oro era de las cosas más escasas que hay en la Tierra. Y en general los metales pesados son ascendentemente más escasos. Pero resulta que está lleno de oro en el universo. Ni siquiera nos consta cuánto oro hay en la Tierra, pero sí sabemos que el universo está lleno de oro. No solo así, tanto así que ahora hay empresas que están construyendo satélites que van a ir a hacer minería de esteroides. Bitcoin está limitado a 21 millones, hoy hay casi 19 millones de Bitcoins en circulación y nunca va a haber más de 21 millones, ni aunque descubramos otro planeta. El protocolo Bitcoin tiene escrita la lógica de cómo pasamos de 0 Bitcoins a 21 millones de Bitcoins y esa regla es inalterable. Esa es la regla más importante de Bitcoin. La escasez de Bitcoin es absoluta, no es teórica, no es relativa, no. La cantidad de Bitcoins máximo que va a haber en circulación depende de la aritmética, de cómo va multiplicando la tasa de emisión. Esa regla es muy importante porque esa regla nos permite tener perfecta certidumbre respecto a cuántos Bitcoins va a haber mañana. O sea, por ejemplo, si es que el peso chileno, si pasara algo extraordinario, no va a pasar nunca, pero imagínate el peso chileno se transformara en la moneda preferida por el mundo entero. El Banco Central tendría que empezar a emitir pesos. No querría que el poder adquisitivo del peso aumente. De hecho, el Banco Central quiere que el poder adquisitivo del peso disminuya en el tiempo, a una tasa entre el 2 y el 4%. Esto está escrito por decreto. Si es que Bitcoin se vuelve popular, hoy día Bitcoin representa como el 1% de su potencial. Si Bitcoin se vuelve popular, supongamos que alcanza el 50% de su potencial. Nadie puede emitir más Bitcoins. La única consecuencia de mercado es que el precio de Bitcoin suba acorde. Esa es la regla más importante. Y la segunda regla más importante es la descentralización. Es el hecho de que no hay ninguna persona, ninguna empresa, ningún gobierno que tiene ninguna potestad para modificar una regla en desventaja de la mayoría. El protocolo Bitcoin va mejorando, se va actualizando, como es código, puede ir evolucionando en el tiempo, pero todas las mejoras que se le hacen al protocolo Bitcoin se agregan con consenso. ¿Y con consenso de quién? Con consenso de quienes corren un nodo. ¿Y quienes corren nodos? Quienes están interesados en que la cuestión funcione, ¿verdad? Quienes tienen Bitcoins. Entonces la descentralización y la escasez son clave. Y el hecho de que sea open source también, o sea, que cualquier persona pueda construir sobre este protocolo también es esencial. Y tú hablaste de la divisibilidad. Hablamos de 21 millones de Bitcoins y hay personas que dicen como, chuta, pero somos 7 mil millones de personas en la Tierra, no alcanza ni siquiera por... Claro, pero decir Bitcoin es como decir Luca. La Luca está compuesta de 1000 partes básicas. Bitcoin está compuesto de 100 millones de unidades básicas a las que le llamamos Satoshi, en honor al creador. Entonces realmente no es que haya solo 21 millones de unidades
hay 21 millones de unidades por 100 millones cada una. Hay 2.100 trillones de satoshis es el cálculo final. Buena. Sí. Buena. Y eso es súper importante que las personas lo entiendan. Si alguien quiere introducirse en el mundo de Bitcoin, no es necesario comprar uno, que ahora es poca gente yo creo que tiene acceso pero puede adquirir un satoshi, si es que así lo desea. Otra de las características, Guillermo, también es esto que está definido por código, que yo creo que también era súper importante para el precio en una etapa previa, que es el halving, ¿no? Que hay, que quizás sería interesante que lo explicaras para los que nos acompañan. Muy buen punto, el halving. El halving es un fenómeno que yo le iba agarrando cada vez más cariño en la medida que conozco más de esta tecnología y nunca dejo de conocer esta tecnología. Llevo 7 años en esto, voy a cumplir 8 ya. El halving, la única forma de crear bitcoins es minando bitcoins, y minar bitcoins es un ejercicio computacional que busca llevar la contabilidad de la red y asegurar la red. Ese es otro de los atributos más importantes del protocolo Bitcoin. Es el hecho de que Bitcoin está asegurado por las leyes de la termodinámica, es el hecho de que exista minería física, real, en computadores. ¿Ya? Pero bueno, entonces la única forma de crear Bitcoins es minando Bitcoins. Los nuevos Bitcoins que se crean son la retribución económica que se llevan los mineros por aportar poder computacional y seguridad a la red. Y entonces cada 10 minutos el protocolo entregaba 50 bitcoins cada 10 minutos. Y esos 50 bitcoins iban a caer como premio a uno de todos estos mineros. Y entonces estos mineros recibían estos bitcoins y pueden venderlos para pagar la electricidad, para pagar el computador y bueno, quedarse con las utilidades. El protocolo dice cada 10 minutos se reparten 50 nuevos bitcoins. Se crean 50 nuevos bitcoins. Esa es la única forma de que se crean bitcoins. Entonces al principio de los tiempos no existían bitcoins. Satoshi Nakamoto empezó a minar bitcoins y después de 10 minutos creó los primeros 50. Y ahí nació la red. Ya. Ese es el bloque Génesis, de hecho, del que tú hablaste. Es el bloque Génesis porque es el bloque inicial, el bloque 1. Y entonces el protocolo tiene la primera línea de código, alguna línea de código dice cada 50 bitcoins cada 10 minutos. Y la segunda línea de código dice, este premio de 50 se reduce a la mitad cada 210.000 bloques, que son 4 años. Entonces partimos en 50, después 25, después 12,5, ahora estamos en 6,25. Hoy en este momento, si es que Bitcoin costara $60.000, está por ahí, entonces los mineros se llevan un poquito más de $360.000 cada 10 minutos en nuevos Bitcoins que se crean. Y entonces el límite de 21 millones de Bitcoins, el número 21 millones no está escrito en el código, el límite de 21 millones es el resultado aritmético de multiplicar 50 por 10 por 210.000, y después 25 por 10 por 210.000 y después. Entonces es asintótico a 21 millones de bitcoins y esa regla ya no se puede modificar, esa regla quedó para siempre, así que Bitcoin es realmente escaso. Y de ahí nace su escasez, de esa regla. El tema de la minería es fundamental en entender el proceso y entender por qué, que yo creo que es algo que le llama muchísimo la atención, el consumo energético de la producción y de la minería de los bitcoins. Y hablaste sobre la primera y segunda ley de la termodinámica, creo que es fundamental. Para mí como ingeniero, la primera vez que empecé a meterme en el tema de Bitcoin y trataba de entenderlo desde la parte monetaria o financiera, siendo que muy poca gente entiende lo que es el dinero, muy poca gente entiende por qué le damos valor a ciertas cosas o cómo se crea el dinero. Cuando empecé a entenderlo ingenierilmente, y aquí tengo que decirlo, que la introducción de Michael Saylor en el juego para mí fue fundamental, y entender que para que se cree Bitcoin necesitas tener un respaldo termodinámico a través del consumo energético, y eso te lo genera la minería y el proof of work, fue fundamental versus la impresión de dinero indiscriminada que tiene la decisión finalmente un gobierno de hacerlo o no hacerlo. Y naturalmente todo esto requiere un consumo importante de energía. Han salido también gráficas interesantes mostrando que lo que se señala tampoco es tan cierto en términos, no del consumo, pero sí del impacto de la huella de carbono. Creo que Bitcoin ha dado pasos importantísimos en fomentar y en estimular la energía renovable, y cuando comparas las huellas de carbono
no hay comparación. O sea, hay más huella de carbono de gente viendo videos en YouTube y usando Internet tal como lo usamos que de la minería de Bitcoin. Pero, ¿cómo estás viendo todo este proceso de consumo energético y cuál es la importancia para ti? Sí, yo creo que es importante explicar de dónde nace y por qué se tiene que consumir electricidad. Sí. Bitcoin logra ser descentralizado porque la base de datos que contiene, el gran libro contable que contiene la historia de todas las transacciones que han ocurrido y las que están ocurriendo ahora en tiempo real, está replicado, no está como en el servidor del Banco Central, donde si alguien se mete algún hacker se llega a meter a ese servidor, entonces puede modificar los datos. Esta base de datos que contiene toda la historia contable de todas las transacciones históricas de Bitcoin está replicado en millones de computadores alrededor del mundo. Entonces, cuando Petar me manda un Bitcoin, yo no tengo que confiar en lo que me dice, yo reviso mi propia versión de la base de datos y yo compruebo que Petar tiene un Bitcoin para mandar. Entonces, esa es la manera que distribuidamente alcanzamos, o sea, tenemos consenso de cuál es el estado de la contabilidad. Ahora tenemos un problema, es cómo si, o sea, entonces Petar me manda un Bitcoin, ¿cómo me aseguro yo de que yo tengo la última versión de la base de datos? ¿Qué pasa si es que Petar tiene una versión de la base de datos más actualizada y en la versión de Petar ya le pagó ese Bitcoin a otra persona? Entonces yo estoy atrás y yo entonces recibo el Bitcoin de Petar, pero ya ese Bitcoin en verdad no existe y yo voy a quedar solo en la red. Entonces Satoshi Nakamoto dijo, la contabilidad de la red Bitcoin no se va a llevar de manera continua, porque si no tenemos este problema, que yo no estoy seguro si que tengo la última versión, la contabilidad de la red Bitcoin se va a llevar de manera discreta. Cada 10 minutos se va a actualizar para todo el mundo la última versión de la base de datos. Entonces, básicamente lo que yo pregunto es, consulto si es que tengo la última versión de la base de datos, que esos son los bloques, por eso se llama blockchain, es cadena de bloques. Cada bloque contiene 10 minutos de transacciones. Entonces, yo siempre me preocupo de tener el último bloque. Entonces, cuando alguien me manda un Bitcoin, yo reviso el último bloque, que es el mismo bloque que tienen todos, y entonces resuelvo el problema de tener la duda si es que Petar tiene o no ese Bitcoin. Ok, entonces resolvimos el problema de la coordinación, de la sincronización. Todos están viendo el último bloque y el protocolo Bitcoin se actualiza en bloques y esos bloques se esparcen por la red de manera súper rápida porque son súper livianos, pesan solo 1 mega. ¿Y por qué necesitamos consumir electricidad? Porque cada uno de estos bloques, entonces resolvimos el primer problema de cómo me aseguro yo que tengo la versión actualizada, pero ahora cómo me aseguro yo de que nadie adultere la información de los bloques anteriores. Entonces, cada bloque de la red Bitcoin trae un sello criptográfico, un sello que emplata a computadores que están diseñados y fueron construidos específicamente para resolver un problema matemático de Bitcoin. En promedio gastan $360,000 en electricidad cada 10 minutos para cifrar la base de datos de Bitcoin y ponerle un sello. Y entonces cuando yo estoy mirando la última versión, el último bloque de la base de datos, yo me aseguro de que tenga el sello criptográfico y por lo tanto es verídico. Si llega alguien, yo soy un hacker entonces, yo digo, voy a adulterar el último bloque, yo voy a tener que aportar $360,000 en electricidad y lo que eso significa en poder computacional, en mi infraestructura. Voy a tener que volver a cifrar el código de Bitcoin y básicamente ganarle a todo el resto de los millones de personas que están colaborando, a todo el resto de los millones de mineros que están colaborando. Entonces, la electricidad que usa la red Bitcoin no se desaprovecha, se aprovecha en un 100% cifrando el código y la base de datos de Bitcoin. Cuando yo estoy mirando la base de datos de Bitcoin, estoy mirando literalmente números que están asegurados por las leyes de la termodinámica, porque la única forma de adulterar esos números es haciendo que un computador resuelva ese problema de nuevo. Entonces, esa es electricidad que se usa. Cuando dicen Bitcoin no tiene ningún respaldo, puede que no tenga ningún respaldo económico y en ese sentido el precio de Bitcoin está basado exclusivamente en la fe, pero a nivel de datos no hay nada más respaldado que Bitcoin. No hay ninguna base de datos que esté más respaldada que la base de datos de Bitcoin. Está mucho más escrita,
la probabilidad de adulterar la red Bitcoin es prácticamente inexistente. Así es. Y quizás también, y eso es lo maravilloso quizás del viaje de Bitcoin, ¿no? Uno no solamente aprende de la tecnología, sino que, y esto es algo común de toda la gente que se ha dedicado a estudiarlo, ¿no? y a utilizarlo, aprendes de filosofía, aprendes de teoría de juegos, aprendes de psicología, aprendes de ciencia, y llegas, yo creo, a concentrar conocimiento que para mí como ingeniero fue muy interesante, porque finalmente te cuestionas, ¿qué es la riqueza? Y la riqueza es energía. Y cuando tienes Totalmente. un sistema que finalmente actúa como una batería de la energía monetaria, de la riqueza del mundo, realmente es algo impresionante. Y cuando lo sumas a la historia que recién nos cuentan, ¿no? de cómo fue concebido el Bitcoin, es realmente impresionante, y por eso la importancia de tratar en un podcast como Revolución Circular, que habla de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, que blockchain definitivamente ya se convirtió en una, siendo que es una tecnología tan reciente. También es importante por el lado de la economía circular, porque es la desmaterialización de, como señalábamos al comienzo, el sistema financiero y monetario. ¿Cómo tú ves, Guillermo, el futuro de Bitcoin en términos de seguir como reserva de valor, de ser utilizado como dinero? ¿Cómo ves este camino hacia lo que algunos denominan la hiperbitcoinización? Yo creo que en el largo plazo es inevitable que Bitcoin se transforme en una moneda, entendiendo la moneda como esta tecnología que tú usas para pagar. Pero para que sea una moneda, esta es mi forma de explicarlo. Para que una tecnología sea usada, para que Bitcoin sea usado como moneda, comercios tienen que aceptarlo como medio de pago. Para que los comercios estén dispuestos a aceptar Bitcoin como medio de pago, tienen que saber que tienen una probabilidad alta de que a los clientes a quienes le ofrezcan este medio de pago, paguen con este medio de pago, porque tiene un costo económico, operativo, financiero, soportar un nuevo medio de pago. Entonces tiene que haber un incentivo. Entonces, solamente va a ser moneda cuando los comercios estén dispuestos a aceptarlo como medio de pago. Solamente los comercios van a estar dispuestos a aceptarlo como medio de pago cuando suficiente gente tenga bitcoins para pagar. Y hoy entre el 1 y el 3% de la población mundial tiene bitcoins. Y los que tienen bitcoin no los tienen porque es una buena forma de moneda, lo tienen como inversión. Y los tienen como inversión porque el precio sube. Y el precio sube porque como aumenta su popularidad, aumenta su demanda. Como no puede aumentar su demanda, como aumenta su demanda, y como no puede aumentar la oferta porque la emisión de bitcoins es fija, entonces el precio sube, la gente compra como inversión, y en la medida que más gente compra como inversión, más gente va a tener, y en la medida que más gente tenga, aumenta la probabilidad de que si un comercio lo acepta como medio de pago, haya gente que quiera pagar como medio de pago. Entonces, esta es la secuencia que yo entiendo para que Bitcoin pase de donde está hoy, donde es principalmente un medio de inversión, un instrumento de inversión, a ser una moneda. Tiene que pasar tiempo, y yo jamás juzgaría el éxito de Bitcoin porque no sirve como una moneda hoy. Yo jamás le habría pedido a Bitcoin que fuera una moneda hoy. Creo que eso es inevitable, y sí veo muchos beneficios sociales a una humanidad que adopta Bitcoin como estándar monetario, y el que a mí más me gusta resaltar, porque es del cual estoy más convencido, es el efecto que tiene sobre el consumo, que dependamos de monedas fiduciarias que se devalúan versus monedas como Bitcoin que se evalúan. ¿Y por qué digo esto? Porque el principal objetivo de la inflación, y esto no es conspirativo, esto es teoría económica 1.0, el principal objetivo de la inflación es aumentar tu incentivo a consumir hoy. Porque si tú guardas tu plata en pesos, mañana va a valer menos. Llevémoslo al extremo, llevémoslo al caso de Venezuela, porque con inflación del 3% como que no nos hace tanto sentido. Pero llevémoslo al caso de Venezuela con 1.000.000% de inflación. O tú compras hoy, o mañana vas a poder comprar un tercio. Es así de literal. Bueno, el caso chileno es mucho, mucho más suave que eso, pero igual existe en todo el mundo, porque todo el mundo funciona bajo monedas fiduciarias, o sea, monedas inflacionarias. Entonces, en todo el mundo tenemos un incentivo a consumir hoy,
que es un incentivo que no percibimos claramente, está inserto en nuestra manera de comportarnos económicamente. Entonces tenemos un incentivo a consumir hoy versus mañana. Si es que, yo realmente creo que ese ha sido el principal catalizador para transformarnos en una sociedad hiperconsumista, donde estamos comprando tonteras que no necesitamos, el tercer par de zapatillas, las luces de Navidad. ¿Qué pasa si es que en verdad tuviéramos una moneda cuyo poder adquisitivo aumentara en el tiempo y yo tuviera un incentivo económico para no comprarme el tercer par de zapatillas hoy, porque si yo guardo, entonces mañana vamos a poder comprar, no sé, mi primera televisión? Pues no me alcanza la televisión hoy día, me alcanza el par de zapatillas, pero espero un poquito y sí me alcanza la zapatilla, la televisión. Con la plata chilena, eso, o sea, con la plata normal, eso jamás va a pasar. O sea, si no te alcanza para la zapatilla hoy, menos te alcanza para la televisión mañana. Entonces, el efecto que puede tener sobre el hiperconsumo, el hecho de que la humanidad pase de las monedas fiduciarias que hoy día conocemos a monedas como Bitcoin, es inmenso. Yo creo que para efectos de salvar la Tierra, de salvar nuestro futuro, de parar de destruir nuestro medio ambiente, parte de este cambio de lógica en los incentivos que nos trae el sistema económico sobre el cual está construida nuestra industria financiera. Y por eso tiene mucho que ver Bitcoin y por eso quisimos tratarlo en Revolución Circular, porque absolutamente de acuerdo, la tecnología nos ha demostrado que en la práctica ha sido deflacionaria, pero hoy que se transforma en dinero y que lo vemos en la práctica, y estoy absolutamente de acuerdo contigo que tenemos todavía etapas muy interesantes que transitar para que el Bitcoin se convierta en una moneda. Y a todos los que están en el tema los invito a que vean, ¿no? el Stock to Flow Model de Plan B, donde creo que hay un camino muy interesante, y hoy el usar un Bitcoin o un Satoshi, yo creo, o algunos Satoshis para comprar un café, es una pérdida tremenda que no se la recomiendo a nadie en esta etapa y quizás por muchos años más. Guillermo, para terminar, la última pregunta, yo creo que tú tienes data que es súper interesante, no como nosotros, tú al tener Buda.com y tener más de 350.000 clientes en toda América Latina, ves también cuál es la utilización o qué está pasando, ¿no? con los bitcoins particularmente, también, bueno, criptomonedas, pero hoy nos interesa hablar particularmente de Bitcoin. ¿Qué se está haciendo? ¿Hay un hodling? ¿Se está utilizando vi alguna entrevista súper interesante con el Dani Undurraga de Corner Shop, que se utiliza para transmitir dinero y cambiarlo inmediatamente? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo los clientes de Buda o qué están haciendo la gente con Bitcoin? En general, el caso de uso principal sigue siendo inversión. Hay mucho hodler. Hodler es una nomenclatura del mundo Bitcoin que tiene que ver con hold, con mantener, guardar. Una vez que compras, guarda. Porque Bitcoin es súper volátil, entonces se recomienda siempre que si vas a invertir en Bitcoin lo hagas a largo plazo, cosa que los vaivenes se corrijan en el largo plazo. El principal caso de uso sigue siendo inversión de largo plazo, pero cada vez vemos más personas que están usándolo para mandar plata al extranjero, y en ese sentido nosotros en Buda tenemos miles de clientes que son venezolanos y que usan Bitcoin mensualmente o diariamente para mandar plata de vuelta a su país, y es un caso de uso que a mí me encanta porque es un caso de uso real. Hay gente que dice, pero Bitcoin no sirve para nada. Falso, hay gente cuya vida depende de Bitcoin y que la gente no sabe porque estamos viviendo una realidad donde no tenemos esos problemas, pero Bitcoin hoy funciona en países donde la situación es más precaria, y naturalmente funciona más donde es precario que donde funciona bien la alternativa, que es el sistema financiero tradicional. Entonces, caso de uso de medio de transferencia cada vez más popular. De hecho, hay empresas de remesas que son clientes de Buda y que a sus clientes les ofrecen un tipo de cambio, por ejemplo, peso bolívar. Jamás tocan la palabra Bitcoin, pero cuando el cliente le transfiere plata, ellos están conectados a Buda por la API, y ellos automáticamente compran Bitcoin, los mandan para afuera, y entonces el cliente final está usando Bitcoin en su transferencia internacional sin saberlo, y es un caso de uso que me encanta. Y otro caso de uso que está volviéndose cada vez más popular es el de Bitcoin como medio de pago, y ahí tenemos muchos clientes. De hecho, yo cada vez que puedo pagar con Bitcoin lo hago, y lo que hago es, yo tengo un pozo de plata con el que yo quiero
que quiero gastar. Entonces tengo mis bitcoins que son inversión y después tengo otro pozo de plata. Entonces si quiero pagar algo con bitcoin, lo hago. Para mí, yo lo hago más porque me gusta la tecnología y me gusta la experiencia. Pero yo tengo tarjeta de crédito, yo podría hacerlo con tarjeta de crédito, pero tenemos muchos clientes que no tienen tarjeta de crédito y están empezando a pagar en Steam, juegos o en algunos servicios. Ahora PayPal va a empezar a aceptar Bitcoin como medio de pago. Y entonces es un caso de uso que hace 5 años no existía y hoy es mucho más popular. El caso de uso de Bitcoin como un medio para transferir valor por Internet. Súper interesante, y ahí también es la realidad latinoamericana y de nuestros países es absolutamente distinta de repente cuando uno está en otras realidades, viendo cómo es el comportamiento y la realidad de Bitcoin. Súper interesante, y me llamó muchísimo la atención ese caso en particular cuando escuché esa entrevista. Guillermo, lamentablemente se nos va el tiempo. Desde ya te dejo invitado para otro capítulo porque esto da para muchísimo más, y creo que es una de las tecnologías y una de las revoluciones más grandes que estamos viendo y que es la puerta de entrada hacia esta nueva era digital. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Gracias a ti, Peter, me encantó la conversa. Muchas gracias, y a ustedes, amigos, también agradecidos por acompañarnos en este capítulo, y recuerden que los espero la próxima semana con otra mente brillante de la cuarta revolución industrial y de la economía circular. Nos vemos.